Vamos a buscar en nuestra Biblia, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Él volverá, el arrebatamiento, dice el subtítulo, no pierdas la esperanza. Vamos a ver este pasaje y vamos a verlo en su contexto para saber realmente qué es lo que está enseñando y qué es lo que nos quiere transmitir. Este capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses ha sido muy confundido y eso ha hecho que hayan interpretaciones bien extrañas, extravagantes muchas veces, pero queremos saber qué significa esto en su contexto. Dice así, desde el verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hasta ahí vamos a leer para el tiempo que vamos a estar hablando en este pasaje. Muy bien, el arrebatamiento, un tema polémico, hoy día es totalmente polémico, antes era una doctrina que todos creíamos y aceptábamos de una manera muy natural, pero que hoy día se ha manoseado hasta el punto de desprestigiar esta enseñanza de la palabra de Dios. Hay subyacente a este tema una pregunta que este mismo capítulo va a responder. Dice, ¿es el arrebatamiento pretribulación un invento del dispensacionalismo? Y hoy día parece ser la peor plaga de la humanidad ser dispensacionalista, por lo que uno puede ver de las predicaciones y de las exposiciones que hay sobre el dispensacionalismo, que es observar simplemente en la lectura de la Biblia que el Señor trata de determinadas maneras a través del tiempo con el ser humano. Pero va a responder esta pregunta, si es un invento, porque de eso se trata, y le echan la culpa a un señor Darby por ahí que ha muerto hace hartos años, pero ha vuelto a la vida, tratando de desprestigiar o destruir esta enseñanza, dispensacionalismo. Pero vamos a ver, y yo se lo voy a hacer notar cuando lleguemos a ese punto. Miren, un poquito de contexto. Pablo funda la iglesia de Tesalónica en su segundo viaje misionero. Tiempo después, al oír de su crecimiento, el crecimiento de esta iglesia, les escribe la primera carta, la primera a Tesalonicenses. Entonces allí tenemos un mapa, está aquí lo que es Asia Menor, se ve Éfeso, Atenas, Acaya, Macedonia y Tesalónica. Es un puerto en ese lugar y es donde Pablo fundó esta iglesia, como dijimos, en su segundo viaje misionero. Entonces, eso es lo que él hace. En esa fotografía vemos actualmente cómo es Tesalónica. Si se fijan allí, hay una parte antigua de edificios ya destruidos, pero abajo la ciudad moderna como nuestras ciudades. Y el mar detrás. Hay barcos allí. Ustedes pueden buscar fotografías de ese lugar. Es muy lindo, precioso. Así que si alguien quiere
ir a ayudar ahí a la iglesia de Tesalónica, pueden programar sus vacaciones o algo así. Salónica se llama en la actualidad, pero es la misma ciudad de nuestro pasaje. Bueno, en su primera carta, y vamos a la primera carta, capítulo 1 de Tesalonicenses, cómo Pablo destaca la fe, el amor y la esperanza de esta congregación. Dice así, Primera Tesalonicenses 1:2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ahí tenemos el primer concepto del trabajo de vuestro amor. Segunda idea importante en esta introducción. Y de vuestra constancia en la esperanza. Ustedes sin duda han oído de estas tres cualidades de la vida de un creyente, de una iglesia saludable como fue Tesalónica, y es fe, esperanza y amor, o fe, amor y esperanza, como está descrito aquí en nuestro pasaje. Así que ellos vivían manteniendo estos tres elementos en su vida de iglesia. La fe, que tiene que ver con el creer en la palabra, en aumentar la fe a través del estudio. El amor, que tiene que ver con el amor al Señor, el amor a la obra, el amor a los hermanos, y eso lo desplegaba muy bien. La esperanza, ¿con qué tiene que ver la esperanza? ¿Cuál era la esperanza de esta iglesia? Mira el versículo 10, deberíamos leer todo, pero por el tiempo vamos a ir directamente allá. Dice allí, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que lo que Pablo describe como esperanza es justamente esperar de los cielos al Señor Jesucristo. Y sabe usted que estas tres cosas son tan importantes juntas que si falta una de ellas, nuestra fe, nuestra vida de iglesia cojea en algún sentido. Así que ahí en la ilustración está el amanuense de Pablo escribiendo esta primera carta y está Silvano y Timoteo ahí saludándonos en este día, en esta carta a Tesalónica. Pero hay una segunda carta. Y el asunto aquí es llegar a entender por qué Pablo tiene que escribir una segunda carta. ¿Y qué significa eso respecto a 2 Tesalonicenses 2? En la primera, él va a hablar un poco de su ministerio, los exhorta en el capítulo 4, por ejemplo, a varias cosas como es vivir una vida santa, servir al Señor, pero también los anima del versículo 13 al 18 con esto que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Y esta enseñanza que Pablo había dejado en esa ciudad debía servir, como dice en el 4:18, para alentarse los unos a los otros. La esperanza, hermanos, tiene que ver con algo que está en el futuro, que uno anhela, que uno espera, por lo cual uno se orienta para seguir su vida. Lo que nos da fuerza, lo que nos da ánimo, lo que nos dirige, lo que nos concentra, es la esperanza. Así que el apóstol va a hacer otras exhortaciones más y terminar esta primera carta. La iglesia estaba muy bien, era una iglesia verdaderamente ejemplar. Pero en 2 de Tesalonicenses vemos un cambio. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo, nuevamente escribiendo, versículo 3. Vuelve a dar gracias como en la primera carta y dice ahora: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. ¿Y qué nos falta? La esperanza. Claramente había ocurrido algo en la iglesia, algo muy vital, muy importante, que hace que el apóstol Pablo tenga que escribir una segunda carta.
Y es porque en su segunda carta destaca nuevamente su fe, su amor, y algo ha pasado con la esperanza. Algo había pasado con esa motivación, con esa perspectiva del futuro, de cosas mejores, esa guía allá donde debemos estar nosotros mirando. Entonces, la esperanza, pusimos ahí, es trascendental para la vida espiritual del creyente, es su expectativa futura. La esperanza, hermanos, no es algo que podemos tomar o no tomar. Estar enfocado significa que nosotros sabemos para dónde vamos, de quién somos, a quién servimos y por qué servimos. Es el motor fundamental de nuestra fe y de nuestro amor al Señor y por qué trabajamos para Él. Aunque no lo crea, usted vive por la esperanza. Usted trabaja 30 días al mes esperando ¿qué cosa? El sueldo. Usted espera eso. No trabaja así nomás, si no le van a pagar, si sabe que el jefe dice no me alcanzó la plata o no llegamos a fin de mes, usted se cambia un trabajo donde le paguen, es obvio. Los estudiantes estudian y esperan al final de su carrera recibir un título. Esperan llegar a eso. Y por esa meta, eso es lo que le da esperanza, perspectiva, dirección, por esa meta es que se sacrifican, no duermen, no comen, prácticamente andan como zombies por ahí. Estudian y estudian porque su esperanza es llegar a esa meta. Hermanos, por eso digo, la esperanza para nosotros como iglesia, como creyentes, en la venida de Cristo, esperar de los cielos a su Hijo, como dice 1:10, es la esperanza que debe orientar nuestra vida. Y el mundo nos está siempre desviando de esa perspectiva que debemos tener como hijos de Dios. Este es el punto de la segunda carta. Tesalónica había perdido la esperanza. Lo constatamos ahí en el primer capítulo. Usted puede leer todo el capítulo y no va a encontrar la esperanza. Algo había desequilibrado la brújula de esta iglesia. Ahí tenemos el contexto. Entonces, sobre eso vamos a ir construyendo. Ahí en sus apuntes pueden ver el arrebatamiento, por eso el subtítulo, no pierdas la esperanza. Hermanos, nos han confundido, nos han desviado, nos han hecho polemizar con un tema que debería ser y fue en su tiempo muy sencillo, creer que el Señor puede venir por su iglesia en cualquier momento. Hoy día hasta se niega eso. Algunos incluso niegan que la palabra arrebatamiento aparezca en la Biblia. O sea, ¿qué Biblia están leyendo? Porque sí aparece y muy claramente. Entonces, capítulo 2, lo vamos a dividir en 3 puntos que están en sus apuntes. El tema que trajo confusión en cuanto a la esperanza, versículo 1. Segundo, el origen de la confusión. ¿De dónde partió? ¿Qué es eso que se dijo? ¿Cuál es el rumor? Porque algo se estaba transmitiendo allí que estaba haciendo tambalear la esperanza de esta iglesia. Y por último, versículo 3 al 8, la aclaración de la confusión. Hay una confusión, es claro en el pasaje, y ellos habían sido, y la palabra que usa es conturbados. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Por eso la palabra confusión es la que usamos para acercarnos a este pasaje. El tema, el origen, la aclaración. Vamos entonces a nuestro primer subtítulo, el tema que trajo la confusión. Versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Así que el tema en cuestión es con respecto
a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Y qué es eso? Hoy día usted va a leer en cuanto a eso cualquier cosa y yo les voy a indicar qué cosas, pero veamos un poquitito aquí en nuestra presentación. El tema presentado que había debilitado la esperanza en Tesalónica es con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y mire las palabras, el Señor viene y nosotros nos reunimos con Él. Claramente está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y hoy día han redefinido eso y han puesto, incluso hay Biblia. Si usted tiene una NTV, va a leer ahí arribita que dice la segunda venida de Cristo. Y no solo la NTV, hay comentarios bíblicos que titulan este pasaje como la segunda venida de Cristo. Y eso ya es una interpretación. Es una interpretación que no va acorde con todo el contenido del pasaje. La manifestación del hombre de pecado, para mí es un buen título para esta sección. No es inspirado, pero refleja lo que aquí hay descrito y lo vamos a ver. Mire, en el Primera de Tesalonicenses, en el primer capítulo, o en la primera carta, de Tesalonicenses 4, dice en el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, miren las palabras, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense, en Cristo. ¿Quiénes somos los que estamos en Cristo? La iglesia. Ningún creyente del Antiguo Testamento participa de esto. Los que están en Cristo, porque hay otro plan distinto para Israel al final, en la segunda venida. Pero los que están en Cristo, en el 14 dice, los que durmieron en Él. Todos los santos del Antiguo Testamento ni siquiera vieron a Cristo. Los profetas no podían ni siquiera entender ese misterio del Señor Jesucristo. Así que descenderá del cielo. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde? ¿En la tierra? En las nubes. Así que no es la segunda venida, porque en la segunda venida el Señor desciende sobre el monte de los olivos y pone su pie en el monte. Y hay un terremoto, se divide el monte, etc. Aquí el encuentro con el Señor es en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso había enseñado Pablo. La terminología del capítulo 1 o del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Él viene y nosotros nos juntamos con Él, en los aires. Así que ese es el asunto en esta parte del capítulo. Y les voy a dar más razones por eso, no simplemente aquello. Entonces, ahí en el aire nos juntamos con el Señor, nos reunimos con Él y con nuestros hermanos, y los que se fueron a la presencia del Señor a través de la muerte van a estar con nosotros en ese momento. Pero ¿sabe? Mire, los tesalonicenses estaban pasando tiempos de sufrimiento, persecuciones y tribulaciones. En el capítulo 1 de 2 Tesalonicenses, versículo 4, dice, por tanto nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Así que ellos estaban padeciendo, estaban pasando como iglesia un tiempo de dificultades. Y dice el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan.
Así que había persecución contra la iglesia y ellos que eran atribulados, dice en el 7, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que la iglesia estaba pasando un tiempo de sufrimiento y ellos fueron confundidos creyendo que eso era la gran tribulación. Todos nosotros pasamos tribulaciones de distinta índole, la iglesia a través de los años, pero la gran tribulación con Anticristo, con Marca, con Israel ahí en la palestra y el falso profeta y todo eso es otra cosa, totalmente diferente. Pero ellos estaban pasando tribulación, angustias, persecuciones, dice, y padecimientos. Así que la iglesia estaba pasando un tiempo difícil. ¿Y sabe lo que pasó? Debido a esto, les habían dicho que la tribulación, es decir, el día del Señor, ya había comenzado. Entonces, este es el error. Esta es la confusión que entró a la iglesia y debilitó la esperanza de la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos estas persecuciones, estos padecimientos. La tribulación comenzó, hermanos, y empezó a difundirse ese error. Yo puse ahí entre paréntesis tribulación como similar a día del Señor. Y les voy a argumentar la razón. Pero tribulación es lo mismo que el día del Señor. Y lo vamos a ver en lo que transcurre. Créanme ahora que eso de la tribulación es el día del Señor. Ya se los voy a demostrar. Mire, vino la tribulación y nos quedamos. Ese es el asunto. Que si la tribulación llegó tal como ellos creyeron o les indujeron a creer, entonces, ¿qué pasó con el arrebatamiento de que nos habló el apóstol Pablo? Ese es el asunto. Vino la tribulación. ¿Y por qué estamos aquí todavía sufriendo? No sé si me entienden hasta ahí. Miren, entonces la pregunta que se hacían era, si la tribulación, día del Señor, les vuelvo a recalcar eso, ya comenzó, ¿qué pasó con el arrebatamiento que nos enseñó Pablo? ¿Por qué nos quedamos? Esa sería la pregunta. ¿Por qué estamos sufriendo esto? Aquí voy a entrar a exponer algunas enseñanzas de este tiempo y voy a hablar de algunas personas, no para criticarlas a ellas ni sus ministerios, absolutamente un tema de interpretación. Ustedes conocen al pastor Miguel Núñez. Oye, y debe ser una blasfemia a lo mejor hablar algo contra él o de lo que enseña. Pero tenemos que tener cuidado siempre. Ustedes tienen que tener cuidado siempre, incluso de nosotros. Pero él, en esta predicación que se llama La venida del Señor y el hombre de pecado, donde él predica este pasaje de Tesalonicenses 2, él dice algunas cosas que dan la impresión de que él cree que el versículo 1 se refiere a la segunda venida, tal como les decía antes. Miren lo que él afirma en esta exposición. Él dice enfáticamente que había entrado una herejía en Tesalónica. Es decir, eso que produjo confusión, que les movió el piso a los creyentes de Tesalónica, era una herejía. Eso es lo que él dice. Segundo, dice que los tesalonicenses creían esto. Vino el Señor, la segunda venida, y nos quedamos. Más de una vez dice que el pasaje trata de la segunda venida en su presentación. Entonces, es lo que él enseña. Vino el Señor, y cuando él dice vino el Señor y nos quedamos, él se refiere a la segunda venida. ¿Y por qué esto es un error? Piensen lo siguiente. Si
el arrebatamiento de la iglesia fuese, que no es en la segunda venida, entonces significa, cuando el pastor dice que vino el Señor y nos quedamos, que el Señor bajó, puso su pie en el monte de los olivos, que destruyó al anticristo, que los santos, si es que el arrebatamiento es al final de la tribulación, como creen algunos, fueron arrebatados en ese momento. Entonces, ¿cómo fueron engañados los tesalonicenses si vieron o escucharon o fueron parte de todas estas señales? No sé si me entiende. Pero si aquí se trata de la segunda venida, entonces no habría creyentes que estuvieran confundidos, porque ya se fueron con el Señor. ¿Me entiende? Le vuelvo de otra manera a decir, si lo que pasa aquí es la segunda venida, entonces los tesalonicenses tuvieron que haber visto terremotos, guerras, rumores de guerra, todo eso que pasa en la tribulación. Probablemente haber escuchado que en el templo de Jerusalén está sentado el anticristo. Entonces, si ellos saben muchas de esas cosas, si ellos además están en el aire, porque eso pasa en la segunda venida, si es que es el rapto en la segunda venida, entonces no había razón de escribir una carta. El mismo apóstol Pablo no estaría escribiendo porque estaría con el Señor. ¿Me entienden? ¿Sí? No quiero confundirlos más, ese es mi temor. Pero al decir que el versículo 1 se trata de segunda venida, ya se nos enreda completamente el panorama. Y es además ilógico. Es además totalmente fuera de contexto, porque no es lo que está hablando el pasaje. ¿Sabe? El pasaje menciona la segunda venida por allá por el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, si la segunda venida fue aquí, entonces ya no hay más persecución ni tribulación. Eso es lo que queremos decir. Bien, avancemos. Entonces, la gran pregunta era, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esta pregunta da sentido a la pérdida de la esperanza de los tesalonicenses y a las exhortaciones del versículo 2 y las posteriores aclaraciones del pasaje. Vino la tribulación y nos quedamos en la tribulación. Por eso perdieron la esperanza. No se trata aquí entonces de vino la segunda venida, sino vino la tribulación, como dice el texto, el día del Señor. Así que eso hace sentido, pero la segunda venida aquí no hace sentido, porque si fue la segunda venida, no hay ningún tesalonicense. Ok, sigamos adelante. Dice, esta confusión les movió el piso y destruyó la esperanza de la iglesia. Este es el motivo de la segunda epístola a los tesalonicenses. Por muchos años los creyentes hemos confundido las frases en este pasaje, las cuales aclararemos a continuación. Estas aclaraciones guardan estricto apego al contexto y a los pasajes paralelos. De eso se trata. Cuando la profecía es bien interpretada, armoniza plenamente con otras escrituras. Bien, veamos algunas aclaraciones. Están todas estas en sus apuntes. El concepto arrebatamiento o rapto, que no es un concepto que use la Biblia como tal, también se llama venida del Señor. Cuando dice respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, también eso es venida. Ahora, nuestros hermanos reformados dicen, ¿pero cómo? Yo sé que hay primera y segunda venida. Y si hay un arrebatamiento al medio, ¿quiere decir que hay tres venidas? Entonces ponen el arrebatamiento junto con la segunda venida. Y ahí se ahorran una venida extra por ahí. Lo que pasa, hermanos, es la falta de definir o distinguir, es la palabra, entre lo que Dios hace con Israel y lo que hace con la iglesia. La primera y segunda venida tienen que ver con Israel.
La primera, Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel a ofrecerles el reino. A ellos. Rechazaron, crucificaron al Mesías y el Señor comienza con este plan que se llama diferente, que es la iglesia, judíos y gentiles, dentro de un cuerpo distinto. Y la segunda venida, y usted lo puede comprobar en los profetas, en todos los profetas, tiene que ver con Israel y cómo el Señor los va a rescatar. Vamos a ver eso en el segundo tema, cómo el Señor los va a rescatar de la persecución del sitio de Jerusalén. El arrebatamiento es un misterio que tiene que ver con la iglesia. En el Nuevo Testamento hay misterios que tienen que ver con cosas nuevas que el Señor va revelando a través del apóstol Pablo para la iglesia. Uno de esos misterios es justamente el arrebatamiento, nunca se habló de eso antes. Y la misma iglesia es un misterio revelado en los tiempos del apóstol Pablo, entre otros, son 7 misterios, pero no ese es el tema. Si quiere aprender de eso, perdón que haga una propaganda, pastor, en nuestra iglesia ucbtrigales.org pueden buscar una predicación que se llama Los 7 misterios, y ahí van a aprender por qué esos misterios son diferentes y tienen que ver con la iglesia y no con Israel necesariamente. Pero sigamos aquí. La frase nuestra reunión con Él se refiere al arrebatamiento. En la segunda venida, Él viene a la tierra a reunirse con su pueblo Israel. En el arrebatamiento nosotros nos reunimos con Él, así que es diferente. En el arrebatamiento Él viene en las nubes hasta ese punto, y la iglesia sube a encontrarse con Él, es lo que leímos literalmente, en el aire. Y es en las nubes esa reunión con Él. Así que vamos remarchando. Ahora, puntos de vista sobre el arrebatamiento, sobre el rapto. Seguramente van a seguir saliendo. Pero aquí tenemos un esquema sencillo y básico. La era de la iglesia, 7 años de tribulación, el día del Señor, y un reino milenial, porque creemos que es un reino literal después de la segunda venida. Pero miren todas las opciones que hay para el arrebatamiento. O sea, qué enredo, ¿no? ¿Dónde nos vamos a ubicar nosotros? Hay un rapto pretribulación, es decir, antes de la tribulación. Hay un rapto mid-tribulacional, o a la mitad de la tribulación. Ha surgido esto de un rapto pre-ira, es decir, antes de que se ponga bien difícil la cosa, el Señor va a retirar a su iglesia. Y hay un rapto post-tribulación. O sea, segunda venida, lo mismo que arrebatamiento. ¿En cuál se va a ubicar usted? ¿Puede anotarse? Mire, el rapto a la mitad de la tribulación. Eso significa que nosotros vamos a pasar una parte de la tribulación, pero a la mitad el Señor va a arrebatar a su iglesia. Ya les voy a explicar cómo llegó eso a estar ahí. El rapto pre-ira tiene que ver con una enseñanza difundida, ya les voy a decir quién, que tiene que ver con eso, de que un poco antes, porque ellos creen que la ira es la segunda venida. Entonces, antes de la segunda venida, donde el Señor va a realmente destruir al mundo, es que vamos a ser alzados. Y el rapto post-tribulación al final. O sea, qué enredo de cosas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos para argumentar cada cosa? Y nuevamente voy a expresar una enseñanza de otro hermano que ustedes conocen. Espero que no se enojen conmigo, espero que no se enojen. El pastor Michel Michelén, él pone sencilla la cosa. Tiene una enseñanza que se llama el milenio y el siglo venidero. Y allí él establece que la escatología no es difícil. Las últimas cosas no es difícil. Nosotros hemos enredado el tema con esto que se llama el dispensacionalismo. Y él habla de esta teoría, le llamo yo,
que esa milenial, esta es la postura de los que no creen en un milenio literal en la tierra. Ellos creen que el reino es ahora a través de la iglesia y que cuando termine ese reino de la iglesia, la segunda venida acaba con todo. Entonces habla de este siglo y el venidero. Esto sería la existencia, el tiempo aquí en la tierra, y el venidero sería lo que ocurre en el estado eterno, en el cielo. Entonces, justo al medio de esto, él pone la segunda venida, el arrebatamiento y el juicio a los incrédulos, todo en un solo lugar. Y esto es sencillito, ¿cierto? Es sencillo, pero será bíblico, realmente. Y yo les voy a dar algunas razones, porque nuevamente no estamos contra estas personas. Estos hermanos han bendecido mucho las congregaciones con su prédica, con la teología, con la salvación, pero en este punto simplemente, principalmente con los hermanos reformados, no concordamos. Tenemos una visión de la Biblia diferente completamente en esto. Pero ¿dónde él basa esta división? Porque él dice que esto es sencillo, pero esta prédica dura 4 horas para explicar estos 2 puntos. Nosotros vamos a estar una nomás. Miren, ¿dónde lo basa? En Mateo 12:32, que dice: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Esa es su base, este pasaje, porque menciona este siglo y el venidero. Sin embargo, cuando uno lee ese pasaje en el contexto, el pasaje no está enseñando la doctrina de las últimas cosas. Está enseñándose sobre un milagro que hace el Señor, que es atribuido a Satanás. Y más encima, se trata de una palabra que se dice contra el Hijo del Hombre y una blasfemia contra el Espíritu Santo. No vamos a explicar eso ahora. Y que no hay perdón, no le será perdonado. Cuando yo escuché esto, recordé un dicho que tenemos nosotros los chilenos, que es: ni aquí, se sabe en el versículo, ni en la quebrada del ají, decimos nosotros. Y esa frase la usamos para decir nunca, en ningún lado, ¿cierto? Eso significa esa frase, literalmente. Ni en este siglo, ni en el venidero me sonó a eso, fíjese. Y es más, mire Marcos capítulo 3, el pasaje paralelo de esta expresión, Marcos capítulo 3, lo va a dejar muy clarito. Dice, es el mismo pasaje, de 28, dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Vean cómo reemplaza ni en este siglo ni en el venidero por jamás perdón. Realmente la frase este siglo y el venidero tiene que ver con que dice jamás. Eso no va a ocurrir jamás. No tiene que ver con escatología. Por eso yo digo, es un error. Él explica y dice que tiene 18 versículos que apoyan esta enseñanza de este siglo y el venidero. Bueno, realmente hay solamente 2 versículos que mencionan esta frase literalmente, solamente 2. Le podemos agregar un tercero si usamos aquí el de Marcos, pero curiosamente Marcos no lo dice. Pero los otros pasajes, y los que son mayoritariamente relacionados a este siglo, son 8. Y cada uno de ellos solo menciona este siglo, hablando de la vida en la tierra, de cómo funciona el mundo.
tampoco enseñando necesariamente escatología ni una sucesión de eventos del futuro. Entonces, hermanos, 2 dice tiempo y siglo, 1 dice este y aquel siglo, otro dice uno solo, el siglo venidero. Entonces, es un hermano que predica, como digo, no lo estoy poniendo a él en cuestionamiento, pero esta enseñanza no me cuadra. Es muy sencillo, un esquema así, me gustaría que fuera así, pero la Biblia dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. No podemos tener un sistema reduccionista como este, porque ¿dónde encajamos tantos detalles de cosas que dice la Biblia? Y él no ha tocado el sermón de Mateo 24, no ha tocado el libro de Apocalipsis, ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, y está lleno, hermanos, de detalles que en este esquema simplemente no cuadran. Por eso cuando escuche predicaciones con este pensamiento amilenial detrás, usted se va a dar cuenta que el pasaje que se está enseñando va a ser espiritualizado, o se va a ir por otro lado, o no se va a ir al texto ni a las palabras del texto. Porque la única manera de sostener este esquema amilenial es hacer que la Biblia sean figuras no literales, no literales. Así que tengamos cuidado, tengamos cuidado. Volviendo a nuestro pasaje, de la misma forma, en este tiempo el enemigo ha perturbado la esperanza y confianza de miles de creyentes, esparciendo diferentes puntos de vista sobre el arrebatamiento y atacando además. El arrebatamiento antes de la tribulación es una de las doctrinas más atacadas en la actualidad. Estamos trabajando en un video porque resumimos ahí todos los argumentos bíblicos y teológicos incluso que hay para que la iglesia no pase por la tribulación. No para que no pase, sino lo que la Biblia enseña en cuanto a esto. Ya saben dónde buscarlo, pero un poquito más allá. Miren, esto y mucho de esto podemos encontrar en internet. 12 razones para no esperar un rapto pretribulacional. 12. ¿Le parece mucho o poco? Bueno, aquí hay el rapto secreto, 50 razones. Ninguna de esas dos palabras, rapto ni secreto, es bíblica. Por lo menos no se usa en la Biblia. Rapto es una palabra latina. Y casi siempre que lean rapto secreto, se trata de un uso peyorativo de esta enseñanza bíblica. 50 razones. ¿Será suficiente para movernos el piso también a nosotros? Bueno, por lo menos hay esto, 50 razones para creer en un rapto. Y ahí nivelamos un poco la cosa, ¿sí? Bueno, veamos algunos errores, 2 principalmente. Hay otros, por supuesto. El primer error, no interpretar normalmente la Biblia. Ya lo dijimos. Cuando uno impone una teología incluso, una teología que puede ser buena, al texto, y no deja que el texto hable, entonces uno va a caer en ese peligro de espiritualizar la Escritura. El amilenialismo surgió en la mente brillante de un señor llamado Orígenes en Alejandría, una ciudad griega, porque los griegos cuando escuchaban a sus dioses, la única manera de poder entenderlos era alegorizar lo que ellos decían y acomodarlo. Orígenes tomó eso y sentó las bases de lo que es la doctrina católica, porque la doctrina reformada y la doctrina católica son similares en cuanto a escatología. Porque Orígenes sentó las bases de lo que después Agustín iría a establecer con ese libro, La ciudad de Dios, las bases de lo que es el amilenarismo actual. En nuestros hermanos reformados que
echan raíces, ¿cierto?, en la Reforma, en ese tiempo donde estas doctrinas no eran tan escudriñadas como lo era la doctrina de la justificación por la fe y todo eso, que era el tema que bullía en ese momento. Pero incluso Lutero sabemos que tenía la peor opinión de los judíos. Hay un libro que se dice que fue el libro de cabecera de Hitler, porque él sacaron a los judíos que mataron al Señor, poco menos. Entonces, ese trasfondo, nosotros no podemos, si creemos en realidad en la Biblia, la leemos en forma natural, poder nosotros adoptar. Segundo, no distinguir entre Israel y la iglesia. Estas dos, hermanos, son dos bases hermenéuticas. Nuestra hermenéutica de hoy está siendo redefinida. Debemos tener cuidado con eso también. Se está redefiniendo la forma de interpretar la Biblia. ¿Y qué es esto de no distinguir? Esto lo aprendí hace mucho tiempo. Significa, este principio es un principio que nace de la misma Escritura. Y eso significa que nosotros debemos hacer en este libro las mismas distinciones que Dios hace. No estamos imponiendo ni el dispensacionalismo, ni mi pensamiento, que Israel es una cosa y la iglesia otra, sino que uno debe descubrir eso. ¿Qué cosas Dios distingue? Y Él lo hace desde el principio. Como vemos ahí, Él distingue el día de la noche, pero distingue también el creyente del incrédulo, ¿sí o no? ¿O son las mismas cosas? Él lo distingue. Al hombre de la mujer, hoy día no se distingue, pero el Señor lo distingue. La gracia de las obras, el Señor los distingue. Israel y la iglesia, el Señor los distingue también. Este es un concepto y un principio hermenéutico de la misma Biblia. Miren, por ejemplo, este pasaje, en 1 Corintios 10:32. El Señor mira el mundo, la humanidad, y dice: no se hay tropiezo ni a judíos, descendientes de Abraham, israelitas, ni a gentiles, que no son israelitas, ni la iglesia de Dios. En este pasaje Él hace tres distinciones. Por lo menos, lo santo de lo profano. Todo el rato la enseñanza antitética es parte de la manera de enseñar del Señor Jesucristo. Y eso lo vemos. Vemos a Israel por un lado, ¿cierto? Gentiles por otro. Y cuando el Señor va a construir este tercer grupo que se llama la iglesia, que es diferente a estos otros dos, entonces saca a israelitas y saca a gentiles para hacer un nuevo hombre. Algo nuevo, algo diferente, que es la iglesia. Si uno no hace esa distinción, se va a perder en la interpretación. Avancemos, vamos en el verso 1. Pero el otro es más fuerte. Bueno, número 2, el origen de la confusión. Vamos a ir avanzando. Dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Yo les propuse que el día del Señor es la tribulación, y lo vamos a probar. Pero Pablo dice literalmente: el día del Señor no ha llegado, tesalonicenses. La tribulación no ha llegado, pero está cerca. O sea, no se crea. Así que no se deje mover fácilmente, no se conturbe. Mire, como circulaban rumores por medio de enseñanzas, cartas falsificadas y revelaciones, entre comillas, todo esto, de que la tribulación ya había comenzado, la iglesia de Tesalónica se confundió. Así que, hermano, están diciendo que la tribulación ya llegó. Por eso la hermana tanto está sufriendo persecución, por eso como iglesia tenemos que reunirnos a escondidas. Y ese rumor había impregnado el pensamiento y conmovido, trastornado el pensamiento de la iglesia, había traído confusión. Pero mire lo que dice Pablo en la primera carta. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar
de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, y la última frase, quien nos libra de la ira venidera. Lo dice la misma primera epístola. Pablo había enseñado, antes de la tribulación viene el arrebatamiento. Aliéntense, anímense, llénense de esperanza. Realmente, creer que hay un arrebatamiento antes de la tribulación es lo que da ánimo, lo que da esperanza. Y lo repite 2 veces en la primera carta, en 4:18 y en 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como las 6. Pero si les dice, hermanos, miren, el Señor viene al final de 7 años de tribulación. Si Él hubiese dicho eso, entonces ¿dónde está el ánimo? ¿Cómo el arrebatamiento me ayuda si voy a pasar un tiempo tan terrible? ¿Le hago una pregunta? ¿Ustedes creen que el Señor puede venir hoy día? Estamos dudando, parece. Amén, ¿cierto? ¿Sabe que si usted le pregunta a la mayoría de los creyentes, cualquier iglesia, incluso cualquier lugar en la calle, hermano, ¿tú crees que el Señor puede venir hoy? Amén. Pero ¿sabe cuál es el detalle? Si el arrebatamiento es en la segunda venida, escúcheme bien, si el arrebatamiento es en la segunda venida y usted cree que el Señor puede venir hoy día, como creía también el apóstol Pablo, entonces hace 7 años atrás, es decir, el 2012, comenzó la tribulación. Los confundí, parece. Ya, pero piénsenlo, denle vuelta. ¿Cierto? Si el arrebatamiento es la segunda venida, hace 7 años. Mire, hermanos, hay un punto, 1 Tesalonicenses 4, dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Fíjense, Pablo dice, nosotros, Él se incluye, porque Él está esperando, igual que usted, igual que yo, que el Señor pueda venir hoy día a buscar a su iglesia. Él se incluye, dice, nosotros que vivimos, que habremos, no precederemos. Eso está incluyendo porque Él cree que el arrebatamiento de la iglesia es inminente y que no hay ninguna señal, que Él no tiene que ver al anticristo, ni la marca de la bestia, ni la persecución de Israel. Él cree, hoy día puede ser esto. 3 veces allí. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. También habla aquí del arrebatamiento y de esta transformación que vamos a tener. Dice el 51, he aquí os digo un misterio, este es uno de los 7 misterios del Nuevo Testamento. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Se incluye Pablo o no se incluye? ¿Sí? Dice, todos dormiremos, no todos dormiremos, pero todos seremos, yo también, transformados. 52 al final, nosotros seremos transformados. Tiene 6 veces en que Pablo recalca el hecho de la inminencia. Él no espera ver tribulación, anticristo, marca de la bestia, ni 2 testigos, no espera ver los juicios de los sellos, las trompetas y las copas. Él dice, el Señor puede venir ahora. Ese es un gran argumento, hermanos, para creer y bíblico que la iglesia es trasladada antes de la tribulación. No sé si lo capta, pero es evidente. Solamente que tenemos que hacer caso a lo que dice la Biblia natural y normalmente y hacer las distinciones correspondientes. Sigamos adelante. Estas falsas interpretaciones de los tiempos habían causado conmoción en sus mentes y su esperanza, como hemos dicho, se había debilitado. Les voy a
pedir que busque en su Biblia y busque un lápiz. Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a hacer algo parecido al anterior, pero diferente en un sentido. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. 15, 17. Dice allí en su Biblia: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia, y Él se incluye, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿De quién está hablando? Pablo se está incluyendo, y 5 veces, yo conté 3 antes. Bueno, es que leí un solo versículo. Pero lo que vamos a hacer ahora es establecer si el día del Señor es la tribulación y si nosotros participamos de eso. Miren aquí, está hablando de nosotros como iglesia, nosotros, ¿cierto? Veamos la siguiente sección, capítulo 5 ahora, versículo 1 en adelante, 1 al 3. Si quiere verlo en la pantalla y subrayar en su Biblia, dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, fíjense en esa frase, digan, no digamos nosotros, ellos, hay una diferencia, hay que hacer distinciones. Cuando ellos digan, ¿qué van a decir ellos? Paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos, no nosotros. Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán ellos. ¿Hace una diferencia o no hace una diferencia? Y dice, más vosotros, hermanos, y aquí hace el cambio total, ahora sí somos nosotros. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y aquí, hermanos, yo he compartido esto en otras iglesias y los hermanos quedan sacudidos, porque siempre escuchamos que el arrebatamiento de la iglesia es como ladrón en la noche. Y hay una canción incluso, como ladrón en la noche, ¿sí? Así será la venida del Hijo del Hombre. Y la cantábamos en la iglesia en aquellos años, ¿cierto, Joel? En los campos, felices, como ladrón en la noche. Además, en los años 70 había una película que tenía este título y se refería esa película al arrebatamiento. Entonces nosotros quedamos en la mente que como ladrón en la noche es el arrebatamiento. Y no es lo que dice el texto. Véalo de nuevo. Porque vosotros sabéis, bueno, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Es un día de destrucción el que viene como ladrón en la noche. De nuevo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, aquí está este concepto que decimos que es la tribulación, vendrá. ¿Qué vendrá? El día del Señor, la tribulación, como ladrón en la noche sobre ellos. Que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción. Así que el día del Señor es un día ¿de qué? De destrucción. Y viene ese día sobre la humanidad incrédula como un ladrón en la noche. Les cae repentinamente ese día. Usted ponga la frase paz y seguridad, eso es lo que van a decir. Póngalo en su buscador. Es todo lo que están diciendo los políticos en este tiempo. A cada rato. Es el eslogan del nuevo orden mundial, es el tema a tratar en los congresos internacionales de presidentes.
paz y seguridad. Y están pensando en Israel y el Medio Oriente. Paz y seguridad. Está en todos los titulares. Entonces, cuando ocurra eso, viene la tribulación o día del Señor como ladrón en la noche. Nuevamente digo, el día del Señor en este texto es un día de destrucción repentina sobre ellos. Y no van a escapar, es inescapable. Así que, hermanos, afinemos ahí, como ladrón en la noche, saque la canción, escriba una buena canción sobre el arrebatamiento, que no hay muchas, y las que hay siempre enredan las cosas. Así que queda claro, hermanos, el día del Señor se describe en este pasaje no como el domingo, que puede ser una opción, no como la segunda venida, no como el arrebatamiento de la iglesia, sino como un día de destrucción repentina. Sigamos adelante. Aclaraciones. En base a lo que dijimos, aquí algunas conclusiones. La frase, el día del Señor, se refiere al tiempo de la tribulación, no al arrebatamiento de la iglesia. Así que tribulación, un día inescapable de destrucción. Segundo lugar, la expresión como ladrón en la noche, en Tesalonicenses 5, se refiere a la venida de la tribulación sobre los incrédulos. Los creyentes no somos de la noche, no tenemos nada que ver con un ladrón. Dice, no somos de la noche para que aquel día nos sorprenda como ladrón. El texto, versículo 4, sigue afianzando esa idea. Dice, porque en el 5, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Se da cuenta? No tenemos nada que ver con la noche, ni con un ladrón en la noche. Por eso la exhortación es ahí a que andemos como de día honestamente. Verso 9, por si acaso, porque no nos ha puesto Dios para ira, lo vuelve a decir, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos para un día del Señor, un día de tribulación. Letra C, más aclaraciones. La frase equivalente al día del Señor que se encuentra en el Antiguo Testamento es el día de Jehová. 16, 18 veces aparece esa frase, día de Jehová, y cada vez que se menciona se refiere a Israel en la tribulación. Siempre lo menciona como un día de juicio, un día de destrucción. Aquí hay algunos pasajes, hay muchos más, que tienen que ver con eso. El día del Señor, por supuesto, es la tribulación y tiene unas consecuencias en el reino. Y tiene unas consecuencias ahí porque la segunda venida da término a ese tiempo, pero básicamente el día del Señor se refiere a un día de juicio y de destrucción que va a traer el Señor sobre la tierra. Mire, Joel capítulo 2 dice, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra. No es un juicio local, el planeta, porque viene el día de Jehová. Así que escuchar del día de Jehová como el arrebatamiento, dice que tiemblen los moradores de la tierra. No tiene que ver, no tiene sentido. Está cercano, dice. Día, ¿cómo se describe? De tinieblas, ladrón en la noche, oscuridad, día de nube, día de sombra. Ese es un día oscuro, terrible de juicio sobre los moradores de la tierra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande. Bueno, otros detalles. Otro de esos pasajes, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Mire qué importante este pasaje. Es muy importante porque define, escúcheme bien, define el propósito de la tribulación. De nuevo, este pasaje define el propósito de la tribulación. Y el propósito de la tribulación es, fíjense, en la palabrita ahí, para. Cuando tú veas esa palabra, para.
Porque ahí hay algo vital que tú tienes que saber, que es un propósito. Hay que detenerse ahí. ¿Cuál es el propósito del día de Jehová? Convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El propósito de la tribulación es de juicio y destrucción. Y el Señor va a barrer literalmente de pecadores la tierra. Y los que queden vivos, los que sobrevivan, va a ser dos filas, ¿se acuerdan? Las ovejas y los cabritos. Las ovejas pasan al reino y los cabritos al fuego eterno. La frase equivalente al día del Señor, bueno, ya leímos eso. En otras palabras, Pablo les dice a los tesalonicenses, el día del Señor no está presente. Hermanos, están sufriendo, pero ese no es la tribulación. No son las pruebas que están experimentando, pero está cerca. Miren esta imagen. Si uno bosqueja segunda de Tesalonicenses y su contenido, tal como está, va a llegar a esta conclusión. Que primero está la iglesia, después hay un tiempo de tribulación y después viene un reino. Que al final de la iglesia está nuestra reunión con Él, después viene el día del Señor, la ira venidera, el día de destrucción, que es la tribulación, después está el resplandor de su venida, que inaugura el reino. Está en este capítulo, sin que usted sea dispensacionalista, puede llegar a esta conclusión en este pasaje. Mire cómo va. Esquema del arrebatamiento antes de la tribulación en el mismo capítulo 2. Versículo 1, lo hemos leído, está nuestra reunión con Él. Versículo 8 dice que el Señor va a destruir al anticristo, a ese hombre de pecado, con el resplandor de su venida. Está allí. ¿Y qué hay entre el versículo 1 y el verso 8? Entre nuestra reunión con Él y su venida a la tierra. En nuestra reunión la iglesia sube, en la segunda venida Él baja a la tierra. ¿Qué es lo que hay en medio? El versículo 2 al 7. Muy bien. ¿Y qué describe el versículo 2 al 7? El día del Señor. Ve aquí. Versículo 3. Para resumir un poquito. Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado. Dice el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Eso es la mitad de la tribulación. El anticristo se sienta en el templo en Jerusalén, tal como dijo el Señor en Mateo 24, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, huyan, escapen. Y en el verso 6 habla de la manifestación de ese hombre de pecado, el hijo de perdición. El 7 dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, el hijo de perdición, el anticristo, sea quitado de en medio. Así que lo que ocurre durante este día del Señor, la tribulación, está en el mismo pasaje. Y esto lo sacamos de ahí, no tiene nada que ver, vuelvo a repetir, con dispensacionalismo. Porque cada hermano reformado que yo he escuchado hablar de este tema, lo primero que hace en su introducción es machacar el dispensacionalismo como inventando este sistema. Pero ahí está. Mire, lo quiere ver más claro. Esta es la primera sección, la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él. Segunda sección, habla del día del Señor, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, se sienta en el templo de Dios como Dios, a su debido tiempo se manifieste, dice allí, Él a su vez sea quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo, y en la tercera sección es diferente, habla a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis 19 es la segunda venida, cuando destruye al anticristo. Tenemos ahí en la primera sección el arrebatamiento, en la segunda el anticristo en la tribulación y en la tercera la segunda venida de Cristo. No es un invento.
es la exposición del versículo tal como está. Así que respondemos así la pregunta al inicio. Está claro en el texto. Bien, ¿qué más tengo aquí? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Versículo 10. Dice ese versículo, está hablando Juan el apóstol en la revelación que recibe, y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hemos establecido que la frase el día del Señor, en todos los pasajes del Antiguo Testamento, se refieren a la tribulación. Pero en el Nuevo Testamento la frase el día del Señor se refiere igualmente a la tribulación, pero con este título, Día del Señor. Síganme con cuidado aquí. Si la frase Día del Señor es la tribulación, ¿qué es lo que está pasando en este versículo? Porque siempre que lo hemos leído, y si usted busca comentarios, el Día del Señor ahí es el domingo. Y Juan estaba en Patmos en sus devociones del día domingo, alabando al Señor, como hacía la iglesia. Entonces ese día recibe la revelación. Pero lo curioso es que la Biblia, cuando se va a referir al domingo, en el Nuevo Testamento, lo hace con otra frase: el primer día de la semana. Cuando el apóstol Juan aquí dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, se refiere que él está en el día de la tribulación. Sígame con cuidado para que me entienda. Aquí tengo, perdonen, el único Juan que encontré. Y aquí está Juan en el día del Señor. Sígame con cuidado. En el día del Señor. Está en este día de la tribulación. Y como él está en ese día, está observando, está viendo la película pero completa, cada punto de lo que va a ocurrir en ese día. Pero para él eso es el presente, es lo que está viendo. Entonces él observa cuando comienza la tribulación con la apertura de los sellos. Puede ver aquí al anticristo a la mitad de la tribulación. Puede ver allí la segunda venida de Cristo al final, pero su mirada traspasa un poco más atrás y ve a la iglesia, capítulo 2 y 3. Aquí describe todo el día del Señor, porque capítulo 6 al 18 describen la gran tribulación, todos esos capítulos. Y puede ver un poquito más allá en el capítulo 20, 21 y 22 incluso, el reino y el estado eterno, porque Él está en ese día, en este día. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces el Apocalipsis le dicen a Juan: acércate y mira? ¿Han visto eso, cierto? Entonces él se acerca y mira lo que pasa aquí. Se acerca y mira lo que pasa acá. Se acerca y mira lo que pasa allá. Porque él está en ese día. ¿Me entendieron? ¿Sí? Y el hermano dijo que sí, gracias. Hay uno por lo menos. Entonces él está en ese día del Señor. Y él ve y escribe, a veces se queda atónito, escribe, le dicen. Y él va a describir eso para nosotros. Y esta es una cronología. Nuevamente, han dicho que esta es una sucesión de cosas que se repiten, pero ese es otro estudio y lo podíamos ver otro día. Bien, tenemos entonces que no vendrá, dice, ¿qué es lo que no viene? Segunda de Tesalonicenses 2 dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, dice el 2, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El día del Señor. Muy bien, ese es el contexto inmediato, anterior. No vendrá sin que antes venga por lo menos dos cosas: la apostasía
que en este pasaje la apostasía significa, la palabra literalmente, en español y en griego es la misma, significa rebelión. ¿Usted ve rebelión hoy día? La peor rebelión que hay hoy día es esto de la ideología de género. Es una rebelión directa contra el diseño de Dios, de la familia y de la naturaleza humana misma. Pero también no vendrá sin que antes se manifieste o aparezca el hombre de pecado. Entonces, la pregunta que muchos hermanos me hacen, entonces nosotros vamos a ver al anticristo. Dice el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. En el versículo 3 dice, se manifieste el hombre de pecado. La palabra manifestar allí es la palabra parusía, que significa aparición, que esté, como dice ahí, aparezca en el escenario. Pero en el versículo 8, y se manifestará aquel inicuo, es otra palabra que usted va a reconocer, apocalipsis, o sea, revelar, se va a mostrar. En el versículo 3 se va a manifestar, va a aparecer en el mundo. En el versículo 8 se va a mostrar al mundo. Bien, miren, otra razón doctrinal ahora por qué no deberíamos nosotros ser parte de ese día del Señor. Dice Efesios 2:3, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué tenemos que ver? Éramos, lo mismo que los demás. Pero el Señor nos trasladó al reino de su amado Hijo. No tenemos que ver con la ira del Señor, ni con un día de la ira, tal como lo menciona Tesalonicenses. Pero además, Romanos 5:8, usted se lo sabe de memoria, Dios muestra su amor para con nosotros, murió por nosotros. Pero apréndase por favor el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? De la ira, dice. Eso es teología, eso es doctrina pura y dura. Pero algún perpicaz dirá, ¿pero cuál ira? ¿Cierto? Bueno, le digo de todas las iras. Ninguna condenación, dice la doctrina, hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna ira para nosotros, absolutamente. Porque la ira de Dios sobre nuestro pecado, sobre nuestra flojera, sobre nuestra maldad, sobre todo lo que hacemos, cayó en Jesucristo. Él llevó todo nuestro pecado en la cruz y Dios derramó sobre Él toda su ira por mi pecado y por tu pecado. Por eso, un tiempo de ira como es la tribulación no tiene nada que ver con nosotros, hermanos. A continuación, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les exhorta. No se dejen mover tan fácilmente, no os conturbéis. Y menciona 3 cosas, usted se las sabe de memoria. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Veamos eso. Ni por revelaciones, le puse yo, que tiene que ver con espíritu con minúscula, para nuestro entendimiento. Aquí no aparece minúscula ni mayúscula en el texto original, pero el espíritu. ¿Sabe? Esta señora supuestamente tuvo una revelación en este libro que se llama Cuando el dinero falla. En un tiempo de comunión muy profunda con Dios, y el Señor le dio la revelación de que el arrebatamiento de la iglesia iba a ser a la mitad de la tribulación. Ya sabe de dónde salió esto. Hace unos 2 años me enteré que este es un libro jesuita. Un ex sacerdote jesuita reveló que generalmente cada año los jesuitas están escribiendo libros evangélicos que van a nuestras librerías, que son introducidas como esta para desviar la atención de los creyentes a Roma y pongan, como este libro enseña, que la bestia es una supercomputadora y cosas así. Él lo dijo, yo no lo dije. Pero en este libro se cuenta el relato de esta mujer. Así que si un espíritu te dice 1 minuto antes de la segunda venida, seguramente que es otro espíritu.
ni por palabra. Hermanos, hay predicadores. Este hermano se llama Joseph Urban. Tiene toda una prédica que tiene que ver en cuanto a si la iglesia pasa o no por la tribulación. Y una de las razones de ese concepto preira, y aquí les explico. Este hermano dice que, según 1 Corintios 15, el arrebatamiento es a la final trompeta, es lo que dice él. Entonces, en su explicación, él dice que la iglesia es arrebatada en la última trompeta. Entonces, como hay 7 ángeles que tocan trompetas, entonces uno tiene que buscar la primera, la segunda, y la séptima, que es justamente o muy cerca a la última mitad de la tribulación. Entonces, esa es la última trompeta que se toca, dice él. Entonces, ahí es arrebatada la iglesia. ¿Se da cuenta que la iglesia sí pasa? Pero preira. No sé si usa la palabra preira, pero ese es el concepto. ¿Qué le parece? Está bien, ¿no? Pero ¿sabe que en la segunda venida hay trompeta también? Él confunde la última trompeta con la final trompeta. Y ahí nos enredamos más todavía. Son diferentes. Pero le digo más, la séptima trompeta, ¿quién la toca? Un ángel, uno de los 7 ángeles es el que toca la trompeta. En 1 Tesalonicenses 4, en el arrebatamiento, ¿quién toca la trompeta? El Señor Jesús. ¿Se da cuenta la diferencia? Hay más trompetas después. Bueno, él es un predicador adventista y le va a dar duro, como decíamos antes, al rapto secreto. El pastor Alducin hablaba también esto de la preira. Escuché que últimamente ha cambiado su posición para hablar del rapto pretribulacional. Pero él enseñaba hace un tiempo atrás, quizás mucho tiempo atrás, unos 5 más años, que la iglesia se iba en la preira. Pero mire lo que dice este pasaje. Ahí está el Señor abriendo los sellos. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 6. Dice Apocalipsis 6, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Y sabe cuándo dice eso el capítulo 6? Cuando pasaron los primeros 6 sellos. Y cuando ya iban los primeros 6 sellos, él dice que el día de su ira ya había llegado. Es decir, que la ira del Cordero comienza con el primer sello. No es al final, no es la segunda venida, el día de la ira, ni la ira del Cordero, sino aquí ya llegó y está en los primeros juicios recién. Ok, no os conturbéis ni por publicaciones, para referirnos por carta. Y hay tanto, aquí hay cosas de otras religiones, la Iglesia Mundial de Dios, la Pura Verdad, a lo mejor la han oído, libros de teología, José Grau, ni rapto ni secreto, el Atalaya, Centinela se llama aquí, publicaciones, la mentira del rapto. Dice aquí, en las iglesias que se dicen ser cristianas se ha diseminado una doctrina diabólica. Y esa doctrina es el rapto. ¿Por qué digo que es diabólica? Es una doctrina mentirosa. Y así, usted ponga en YouTube, va a encontrar lleno de publicaciones referentes al tema. Bien, vamos terminando. Vamos a ver la aclaración de la confusión. Nadie os engañe en ninguna manera. Dice, mire, es decir, no es simplemente un punto de vista escatológico, es un engaño, dice Pablo. Nadie los engañe. Ve, porque no vendrá el día del Señor, hemos explicado, sin que antes venga la apostasía y el hombre de pecado, el anticristo. ¿No os acordáis que
cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es algo que los tesalonicenses sabían bien, pero se habían confundido. Y noten que cuando Pablo estaba con ellos, la iglesia recién estaba naciendo. ¿Y qué hace Pablo? Lo cimenta en la fe, en el amor, pero le establece clarito la esperanza. Ya un recién convertido debe saber que el Señor Jesucristo viene y que tiene que poner su mirada ahí. Y letra C, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué detiene? La aparición del día del Señor y del anticristo. Aquí ha habido mucha especulación. ¿Qué es lo que lo detiene? Usted puede dar seguramente su argumento. ¿Satanás? ¿Satanás será que detiene la llegada del anticristo? Él está trabajando a full, a todo motor. ¿Será la iglesia de Cristo? La iglesia como la estamos viendo, media apóstata, media tibia según Apocalipsis. ¿Será el mismo Dios que lo detiene? Bueno, nada pasa en el universo sin que Dios tenga control de eso. ¿Será un arcángel? ¿Será el gobierno civil? Mire, todos los comentarios antiguos hablaban de esto, que el Señor ha permitido las leyes y todo esto para que no aparezca ninguno. Les digo que los gobiernos están todos de acuerdo. El 2009 firmaron un pacto ya de esta unión del planeta bajo este concepto de nuevo orden mundial. ¿Será el Espíritu Santo el que lo detiene? El Espíritu siempre restringe el pecado, en el creyente nos avisa cuando estamos mal. Pero vamos a ver, para saberlo hay que recordar y creer la doctrina del Nuevo Testamento, otra vez, doctrina. Recordemos que la iglesia es habitada por la presencia de Dios. Si es la iglesia lo que lo detiene, entonces, y si es el Espíritu, o si es Dios, bueno, Dios habita en nosotros. Somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros. Y somos habitados por el Espíritu Santo, mora en vosotros. Número 2, los tesalonicenses estaban esperando a Cristo, quien los libraría de la ira venidera. Esto era lo que ellos sabían. Así que nos da el indicio de que se retira la iglesia y comienza la tribulación. Ojo, están esperando a Cristo, no al anticristo. Así que nos están esperando el arrebatamiento al final de la tribulación. Número 3, la iglesia es la sal y luz del mundo. Es decir, que la ilumina el mundo y la restringe de la completa pudrición moral y espiritual. Eso hace la sal, evita que la carne se pudra. La sal hace ese trabajo. La luz expulsa las tinieblas, por muy chiquitita. Una luz de celular ilumina en la noche bastante bien. Y la iglesia es sal y luz, pero ¿tendrá suficiente fuerza? Bueno, veamos otro argumento más, el que yo creo cuando pensé en este argumento llegué a saltar. Lo más importante pasado por alto, la iglesia es poderosa para restringir el mal. Aunque usted no lo crea. ¿Sabe qué dice Mateo 16, 18? Recuérdelo, no lo olvide en relación a este tema particular. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, hablando con él, sobre esta roca, la declaración que hizo Pedro, edificaré mi iglesia, no Israel, no ustedes, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades que van avanzando sobre la iglesia no van a poder. Satanás no puede extender, ni el anticristo, su dominio mundial mientras esté presente en la iglesia. ¿Se da cuenta el razonamiento? Porque las puertas del Hades no van a poder resistir contra la iglesia. Esa es una razón potente para que la iglesia no esté presente durante el tiempo de tribulación. Ahora,
¿Por qué Satanás persigue a Israel en la tribulación? Eso lo vemos en Apocalipsis 12, en Mateo 24 y en muchos lugares del Antiguo Testamento. Justamente porque no está la iglesia y él se dedica a perseguir a Israel. Y entonces, cuando sea quitado o arrebatado, les sugiero eso, lo que lo detiene, y solo entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando eso que lo detiene, si es el Espíritu Santo, está en nosotros. Si es Dios, está en nosotros. Si es la iglesia, somos nosotros. Cuando eso sea quitado, se va a manifestar. Muy bien, ahí tenemos el resumen, por fin. El tema que trajo confusión, las persecuciones, las angustias que vivía la iglesia. El origen de la confusión, hermano, llegó la tribulación. ¿Y qué pasó con el arrebatamiento? Entonces la aclaración viene que la iglesia va a ser quitada antes de que la tribulación o llegue ese día del Señor y se manifieste el hombre de pecado. 3 cosas aquí para aplicar a nuestra vida en cuanto a nuestra esperanza. Revisa el fundamento de tu esperanza. ¿Dónde estás poniendo tu enfoque? Revísalo en la Escritura. ¿Dónde podemos nosotros fundamentar nuestra esperanza? Esa es la palabra de Dios. Pero confirma la dirección. ¿Dónde está puesta tu mirada? En el dinero, en el trabajo, ya a ciertos años, ¿cierto? Nosotros hablamos de las puras enfermedades, ¿cierto? Que me duele aquí, que me duele allá, y que las pastillas. Pero nuestra mirada, nuestra dirección debe estar puesta en Jesús, que viene por nosotros. Y por último, las cosas muy prácticas, transmite la vigencia de tu esperanza. Debemos transmitir esta idea. El Señor viene, Cristo viene pronto. Créelo, créelo. Si tenías duda, hoy día creo que la palabra nos ha ayudado a no tener dudas, a no titubear, a no confundirnos como nos están confundiendo a través de todos los medios, muy agresivamente. Así que nosotros digamos algo ahí de ciertas personas no es nada con la agresión que la doctrina y la palabra está sufriendo en este tiempo.